Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy estudiaremos Colosenses 2:8, un versículo escrito por Pablo en una carta dirigida a los colosenses por los problemas que estaban sucediendo en aquella iglesia. Recordemos que Pablo no evangelizó allí, sino fue Epafras como representante apostólico. Pero, ¿qué problemas había? Una de esas noticias alarmantes era que había nuevas tradiciones o filosofías desviando la fe en Cristo Jesús. A la iglesia de Colosas ya no les bastaba el solo poner su confianza en Cristo para la salvación, sino que incluían prácticas extrabíblicas para saber el destino de ellos y del mundo. Estas filosofías o tradiciones fueron llamadas genosis, que consiste que por medio de rituales o prácticas podemos conocer el futuro o cuidarnos del porvenir. Por eso Pablo escribió esta carta, para no movernos de la supremacía de Jesucristo. Los cristianos pudieron recibir muchas ideas útiles en su tiempo, pero si estas ideas se convertían en fuente de confianza, entonces lo que profesaban dejaba de ser Cristo. Por eso Pablo tuvo un motivo importante al escribir esta carta. Con estas intenciones, Pablo llega al capítulo 2 de Colosenses, donde narra la importancia de estar unidos como iglesia en amor, teniendo un amplio conocimiento en los ministerios espirituales del Padre y de Cristo. Dejando esos puntos claros, primero advierte ante las falsas doctrinas y exhorta a tener una fe constante en Cristo. Pero luego de exhortar contra las falsas doctrinas, ahora dice que debemos cuidarnos de las filosofías mundanas y de las tradiciones diciendo estas palabras. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pero ¿acaso este versículo nos dice que desechemos toda clase de ideas que escuchemos? Recordemos que la filosofía contiene una parte de la verdad, al igual que todas las ciencias. Pero el peligro está en que parece que estas ideas dan una respuesta total a nuestros problemas. Son engañosas en la medida que vienen de filósofos que de hecho solo han tenido una experiencia muy limitada o muy poco estimable de la existencia humana. A diferencia de la fe en Jesucristo, pues encontramos no un discurso sobre el hombre, sino encontramos a una persona, que es Cristo. Y Pablo nos dice que el todo de Dios se encuentra en él. Dios habita en Jesucristo. Por eso Pablo exhorta a no colocar la confianza en otras ideas o filosofías que no sean Jesucristo. Pero analicemos juntos este versículo tan importante que nos ayudará a conocerlo un poco más. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. El versículo empieza con una advertencia, que significa mirar o significa observar o también en griego significa guardar. Guardemos lo que estamos observando. Pero ¿qué cosa debemos mirar? Luego el versículo sigue diciendo, que nadie os haga cautivos. Esta frase advierte que hay personas que con sus ideas o filosofías hacen cautivos o hacen presas a la gente. Pero ¿qué significa la palabra cautivos? ¿Por qué Pablo utilizó la palabra cautivos y no esclavos, como se refiere habitualmente a las personas que son llevadas por el pecado? Cautivos en griego significa aquella cosa o persona llevada por ganancias de una guerra, o sea, un prisionero de guerra. Pablo está tratando de decir
que nadie los encierre o se los lleve con estas ideas, privándolos de su libertad comprada por la sangre de Cristo. Pero ¿por medio de qué íbamos a ser encerrados o privados de nuestra libertad? El versículo sigue diciendo, por medio de filosofías y vanas sutilezas. Ellos son privados de su libertad por medio de filosofías y vanas sutilezas, que no buscan la verdad de Dios. Como fuimos aclarando, la filosofía y las ideas son importantes para el desarrollo de la persona, pero si nuestra confianza se basa solamente en estas cosas, entonces ya no estamos glorificando a Jesucristo, sino al hombre. En esos tiempos existía el Talmud, existía la filosofía que Pablo citó para poder hacer un contraste con el Evangelio y evangelizar a los atenienses, mas no se utilizó como fuente de confianza para saber el destino del hombre. Y los hombres que tomaban como fuente de autoridad estas ciencias, Jesús les decía, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Un claro ejemplo del daño que puede hacer el poner la confianza en los hombres es que en 1950 los médicos recomendaban fumar cigarros a las mujeres embarazadas y las personas que lo hicieron sufrieron las consecuencias. Entonces las ciencias están para utilizarse como una herramienta, mas no como una fuente de autoridad. Pero el versículo no queda ahí con respecto a las filosofías y las vanas sutilezas, sino que luego dice, según las tradiciones de los hombres conforme a los principios elementales del mundo. Observamos que existen principios elementales en el mundo, y estas filosofías y vanas sutilezas están arraigadas a la tradición de los hombres y conforme a sus principios. ¿Pero usted conoce los principios elementales del mundo o los principios elementales del Evangelio? Vamos a conocerlos y vamos a contrastarlos. Principio elemental 1 del Evangelio contrastado con el mundo. Sola Escritura. La Biblia narra que solo por medio de la Escritura, inspirada por Dios, se puede conocer la verdad y por medio de ella seremos libres. El mundo nos dice que Dios pasa a un segundo plano. La verdad no está en la palabra de Dios, que lo más importante ahora es el desarrollo humano para la paz y seguridad para disfrutar los placeres de la vida. Segundo principio, sola fe. Solo por la fe se llega a la salvación eterna, pero esa fe tiene que ser fundamentada en Cristo, la encarnación de Dios. El mundo te dice que es mejor disfrutar los placeres de la vida y poner nuestra confianza o fe en lo que nos ayudará a vivir la vida para el deleite de nuestros sentidos. Principio 3. Sola gracia. Solo por la gracia podemos entrar al reino de Dios, porque es un regalo que Dios nos da solo por medio de Cristo. No podemos ganarnos la salvación ni por nuestras obras, ni por nuestros buenos actos. El mundo te dice que para poder conseguir algo, para poder ganar un bien, tienes que esforzarte, porque nada es gratis en la vida. Principio 4. Solo Cristo, solo por medio de Cristo podemos vivir eternamente, conforme a la voluntad de Dios, porque Él es el sustentador de todas las cosas, y de la vida y de la muerte, porque Él es Dios. El mundo te dice que necesitamos sistemas políticos para poder vivir en una civilización y que la vida y la muerte están sobre un conjunto de ideas arraigadas
al conocimiento científico, mas no espiritual. Principio 5. Solo a Dios sea la gloria. La gloria eterna solo se da a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien lo conocemos mediante su Espíritu Santo, porque Él es el creador de la vida y nosotros su creación, creados a imagen y semejanza. El mundo te dice que la gloria puedes dar a todo aquel que te hace sentir bien y puedes tomarlo como fuente de autoridad para que puedas desarrollar una vida alegre y feliz en un mundo pecaminoso. Conociendo estos 5 principios fundamentales, analicemos nuestro corazón. Pero el versículo no queda allí, sino termina con estas palabras: y no según Cristo. Entonces Pablo exhorta a la iglesia de Colosas que no se mueven según Cristo, sino bajo otras influencias que no hacían mirar a Cristo, ni lo glorificaban como el único Dios verdadero. Nosotros podemos caer en esta situación, pero gracias a Dios que nos dio su palabra para poder encaminarnos cada día. Su palabra nos dice que debemos escudriñar, discernir, probar, evaluar los tiempos. ¿Pero por qué? Porque el mundo tiene un príncipe, que es Satanás, y este príncipe será juzgado cuando venga Jesucristo por segunda vez. Pero mientras tanto, se nos exhorta a ser prudentes, discernir los tiempos en que vivimos, porque Cristo viene pronto. Espero que esta reflexión nos haya podido ayudar a todos. Muchas bendiciones. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre